Buenas noches a todos. Agradecemos la atención que brinden a esta nuestra sesión académica correspondiente al mes de marzo del 2021, de la que esperamos cumpla con sus expectativas de actualización en conocimientos y sea útil en nuestra práctica profesional. Saludo y agradezco mucho también a nuestros amigos pediatras que nos siguen a través de esta plataforma Zoom desde diferentes ciudades de México y del extranjero. Un abrazo y felicitaciones para todos los socios que en este mes festejan su cumpleaños. Quiero darles unos avisos. Primero, quiero recordarles el costo de la anualidad 2021 que por razones ya comentadas, ya platicadas, es de 1,650 pesos para quienes no tienen adeudos en sus cuotas. La vigencia de esta promoción es hasta el día último de este mes, es decir, hasta el día 31 de marzo de este mes tendremos la promoción de estar pagando solamente 1,650, a diferencia de los 3,400 pesos que habíamos estado teniendo de cuota anual. Estos pagos se pueden realizar directamente en nuestras oficinas, en donde nuestras asistentes Brenda Franco y Angélica Juárez les podrán atender con mucha amabilidad de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Pueden hacerlo también como un depósito en una sucursal bancaria o lo pueden hacer incluso también a través de una transferencia bancaria. Las cuentas de la cuenta del colegio está apareciendo en sus pantallas y la clave interbancaria también. Recuerden que es indispensable estar al día en sus cuotas para mantenerse como socios activos y para poder tener el desarrollo de nuestras sesiones más adecuadas. Por conducto de un servidor, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte de la doctora María Soledad Millán Lizárraga y del doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente y vicepresidente respectivamente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, quienes nos refrendan la invitación a inscribirnos en el encuentro académico virtual que se llevará a cabo cada uno de los 5 sábados del próximo mes de mayo. Así también como inscribirnos en el 52 Congreso Nacional de Pediatría de la Confederación Nacional de Pediatría de México, que se llevará a cabo en Veracruz los días 28 al 31 de octubre de este año. Pueden tener más información en el sitio, en la página web que aparece de Congresos CONAPEM. Quiero agradecer infinitamente la colaboración de Sanofi Pasteur en nuestro programa de educación médica continua del 2021 y su valioso apoyo en la realización de la sesión académica de esta noche y cuyo tema es recuperación de esquemas de vacunación, a cargo del doctor César Adrián Martínez Longoria, a quien le agradezco su presencia y de quien me voy a permitir leer un breve resumen de su currículum. El doctor César Adrián Martínez Longoria es pediatra infectólogo. Él estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su residencia de pediatría en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. Posteriormente, su especialidad de infectología pediátrica la cursó en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, con aval por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Martínez Longoria ha realizado rotaciones en el extranjero,
específicamente en la sección de enfermedades infecciosas del Departamento de Pediatría de Texas Children's Hospital, Baylor College of Medicine en Houston, Texas. El doctor actualmente es profesor de la Cátedra de Microbiología, profesor clínico y profesor adjunto de Infectopediatría del Departamento de Especialidades Médicas de la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del staff del Cuerpo Médico del Hospital San José TEC de Monterrey. Es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria en Swiss Hospital, aquí en Monterrey. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro del grupo Líderes de Opinión Especialistas en Neumococo, socio numerario titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, es miembro fundador del Colegio de Infectología de Nuevo León y miembro de Pediatrics Infectious Disease Society, academio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Bueno, ya no le sigo más porque no completamos con el tiempo. Doctor César Martínez Longoria, le agradezco mucho a nombre propio, a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Pediatría de Nuevo León, el haber aceptado la invitación a participar con nosotros con esta plática. Muchas gracias, doctor. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la introducción, doctor. Doctor Alcalá, siempre es un gusto participar en el Colegio de Pediatría. Como miembro ya desde hace muchos años nos gusta bastante poder estar aquí con ustedes y poder brindar un poco de información relacionada con las vacunas, que es el tema que me apasiona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre recuperación de esquemas de vacunación y el tema viene es bastante actual, pues por lo que estamos viviendo en este momento relacionado con la pandemia. Y este tema es un problema que se ha generado a través de esta cuestión del coronavirus, lo que nos ha llevado a esquemas de vacunación truncos, y ya en estas semanas se están abriendo las guarderías aquí en nuestro estado. En algunos estados de la República se están abriendo las escuelas, están teniendo ya clases presenciales. Entonces eso cobra bastante importancia, bastante relevancia platicar de esta recuperación de esquemas. Y bueno, sin mayor preámbulo vamos a iniciar. La primera diapositiva de conflicto de intereses, de los apoyos recibidos, y empezamos. Sabemos que desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en que empezó la vacunación a escala un poco más masiva, principalmente con la vacuna contra viruela, y posteriormente en el siglo XX, en donde todo el auge de la fabricación de vacunas empezó alrededor del medio siglo, de 1940 a 1950, con estas vacunas contra poliomielitis. Conforme se fueron descubriendo y conforme se fueron fabricando nuevas vacunas, encontramos que la expectativa de vida también iba aumentando. De tal manera que para los años 1800, cuando surgió la primera vacuna contra viruela, la expectativa de vida, la esperanza de vida en México era alrededor de 26, 27 años. Y posteriormente fue aumentando de manera gradual hasta en la actualidad estar cerca de los 80 años es nuestra expectativa de vida. Con el coronavirus y esta pandemia que estamos teniendo, no sabemos qué tanto vaya a afectarse la misma. Sin embargo, además de las vacunas, sabemos bien que también los avances en la higiene, los avances en los servicios de salud han llevado a que esta esperanza de vida vaya aumentando. Sabemos también que hay algunas enfermedades prevenidas por vacunación que prácticamente han sido erradicadas, como la viruela y 2 serotipos de virus de poliomielitis. Teníamos ya muy cerca de la eliminación de sarampión y de difteria. La difteria sigue eliminada en nuestro país, sin embargo, el sarampión, desafortunadamente, hemos tenido por ahí algunos brotes de los que vamos a hablar.
También sabemos que desde el inicio de la vacunación y conforme se empezó a emplear la vacunación, las vacunas en esquemas mucho más robustos, cada vez empezamos a ver una disminución importante de la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación, encontrando, por ejemplo, en los años 80 que el tétano neonatal decíamos que ya estaba erradicado, mejor dicho, que ya estaba eliminado al 100%, estaba controlado. Sin embargo, en los últimos 2 años ya hemos tenido un caso de tétano neonatal, hepatitis B, hepatitis A disminuido importantemente, y esto es bien importante comentarlo en relación con este número o este valor que es el R0. El R0 es el número el número de transmisión. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, en el caso de sarampión, que tiene un valor R0 de 15 a 17, quiere decir que por cada persona que tiene sarampión puede contagiar a 15 o 17 personas más. En el mejor de los casos, algunas enfermedades que tienen valores de R0, como poliomielitis, difteria, alrededor de 5 o 6, quiere decir que va a contagiar 5 a 6 personas cada persona enferma de difteria. Y eso también está en función muy directa de la cobertura de vacunación que se tiene que conseguir para detener la transmisión. Detener la transmisión quiere decir que cada persona con sarampión va a transmitir a menos de una persona más, obteniendo o llegando a tener las coberturas de vacunación alrededor del 92 al 95%. En la siguiente diapositiva, aquí particularmente se ejemplifica mejor este valor, este número de reproducción básico. En el caso de sarampión, que tiene un valor R0 de entre 10 y 15, necesitamos coberturas cercanas al 100% para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño y que se detenga la transmisión. Enfermedades con valores menores de R0, como influenza y como el coronavirus, que también se localiza alrededor de 2 a 4, 2 a 5, necesitaremos tener coberturas alrededor del 70% para detener la transmisión de estas enfermedades. Y esta inmunidad de rebaño y este control de las enfermedades depende mucho de las coberturas vacunales, que es prácticamente de lo que vamos a estar hablando. Ya la Organización Mundial de la Salud, junto con la UNICEF, ya tenía previsto que para el año 2020 alcanzáramos coberturas de prácticamente todas las vacunas disponibles en los países, en la mayoría de los países, coberturas por encima del 90%. En esta gráfica, en donde vemos que la expectativa de la primera dosis de sarampión tendría que llegar de manera global alrededor del 95%, y con eso estaríamos ya muy encaminados a la eliminación y posteriormente a la erradicación del mismo. Sin embargo, no teníamos en cuenta que nos iba a llegar una pandemia, y desde el primer momento en que se manifestaron los primeros casos de coronavirus, encontramos también ciertos problemas en relación con las coberturas vacunales, las cuales empezaron a bajar. En ese entonces, la Organización Mundial de la Salud también comentó que alrededor de 80 millones de niños menores de 1 año iban a tener riesgo de contraer enfermedades que ya estaban eliminadas, como la difteria y el sarampión, y en vías de erradicación, como la poliomielitis. Y lo que encontraron fue que, por ejemplo, en este estudio, que es una revisión sistemática de todos los estudios o de todos los trabajos que tienen que ver con campañas y programas de inmunización durante el COVID-19, durante la pandemia de COVID-19, encontraron que 17 estudios elegibles nos podían dar datos suficientes como para poder establecer las bases de lo que estaba ocurriendo. En ese sentido, los primeros 2 estudios están en relación con casos nuevos de polio, que es una de las enfermedades que más preocupan que puedan resurgir casos, y estos estudios se hicieron en Pakistán y este otro también en Afganistán, en donde encontraron que ya en el 2019, en este primer estudio en Pakistán, encontraron un repunte de casos de polio salvaje. Posteriormente, en el 2020 empezaba a haber casos, estos son estudios hasta marzo del 2020 que se publicaron, y por lo tanto estos casos que empezaban a ocurrir en Pakistán preveían que iba a haber un brote o un aumento de los mismos si disminuía la cobertura. Lo mismo ocurrió en el caso de Afganistán. Sumando los casos de Afganistán y Pakistán, en el primer trimestre del 2019 se presentaron 12 casos. Ya para ese primer trimestre, pero del 2020, ya cuando iba empezando la pandemia, se habían multiplicado casi 5 veces los casos de poliomielitis en estos países, lo que nos llevaba a pensar que podría empezar a haber algún brote. Países africanos, en este país, en esta región de África, en este estudio que es relativamente pequeño, encontraron que la variación en cuanto a los niños menores de 5 años
que recibían alguna vacuna, las vacunas que se utilizaban, disminuía entre el 50 y el 70% la cantidad de vacunas que se estaban aplicando. Este otro estudio del lado derecho encontraban también que conforme aumentaban los casos en esta línea verde de coronavirus, veían que disminuían las consultas médicas pediátricas, disminuían también la cobertura o la aplicación de vacunas. Entonces, aumentaba la pandemia, aumentaban los casos de coronavirus y empezaban a disminuir las coberturas. En Estados Unidos, muy tempranamente también, en estos primeros meses hasta mayo del 2020, encontraron una disminución del 67 al 50% de coberturas. Bajó a la mitad solamente los niños que tenían aplicación de vacunas a los 5 meses. Eso mismo se vio en este otro estudio en Nueva York, pero acá en relación al número de dosis que se utilizaban de vacuna, encontrando que hubo una disminución inicial cuando se declaró la emergencia nacional alrededor del 13 de marzo, disminuyendo hasta el 62%, una disminución del 62% de cobertura, mejor dicho, de número de dosis aplicadas, y posteriormente, una vez que ya empiezan a ver que está ocurriendo algún problema en ese sentido, empieza a haber una reconversión de los hospitales y unas políticas distintas para poder cumplir las coberturas de vacunación. Eso mismo también lo vieron en este estudio de Inglaterra, en donde inicialmente disminuyó la cobertura un 7% en el caso de la vacuna hexavalente, pero en el caso de vacuna de sarampión disminuyó un 20% de las dosis aplicadas. Y vean que en los cuadros rojos, después de que se documentó esta disminución, nuevamente se empezaron a vacunar los niños. Esto ocurrió también en Francia, de la misma manera, la disminución de la vacuna hexavalente, la disminución en este comparativo de vacuna de BPH. Sin embargo, vean esto, la vacuna pentahexavalente, que es una vacuna que se aplica en menores de 2 años, la disminución fue menor que la disminución que ocurrió en la vacuna de BPH, que se aplica ya prácticamente en adolescentes. Esto ya empezaba a marcar un parámetro de que probablemente los adolescentes o los niños mayores de 5 años iban a tener una mayor afectación en cuanto a las coberturas vacunales. Esto también se documentó en este estudio de Estados Unidos, en donde se vio que la disminución de las dosis administradas de sarampión bajaron, si se trataba de niños menores de 2 años, solamente un 52%. Pero si el niño ya tenía más de 2 años, es decir, esa segunda dosis de vacuna de sarampión que ocurre entre los 4 y los 6 años, la disminución era del 90%. Había una mayor afectación en los niños mayores en comparación con los otros, con los menores de 5 años. En el caso de las consultas pediátricas, en este estudio que hicieron en Italia, se dieron cuenta que el 80% de los pediatras en este estudio que se hizo disminuyó su consulta entre el 50% o más de asistencia. Las vacunas, la aplicación de vacunas, tanto vacunas mandatorias o vacunas que están en el esquema de vacunación como las que no están en este país, también disminuyeron, pero en menor proporción que lo que disminuyeron las consultas. Es decir, dejaron de tener visitas al consultorio, muy similar a lo que nos está ocurriendo o nos ocurrió aquí en Nuevo León y en todo México, pero la vacunación, aunque sí disminuyó, no fue a un grado tan grave como ocurrió con las consultas. ¿Y qué pasó en México? En estos estudios comparativos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, la intermedia del 2018 y posteriormente los datos que tenemos del Observatorio Mexicano de Vacunación desde diciembre del 2019 y subsecuentemente los meses de junio, julio, octubre, diciembre, enero y la más reciente de hace unos 15 días en febrero, encontramos una disminución de las coberturas de esquemas completos. ¿Qué quiere decir esto? Los niños menores de 1 año que tienen el esquema completo para febrero del 2021, en este estudio que se hizo en 6 estados de la República, solamente fue del 10%. Solamente el 10% menores de 1 año tiene esquema completo, el 17% de niños de 1 a 2 años y de 2 a 5 años la mitad solamente tienen el esquema completo. Si lo comparamos con los datos anteriores de las encuestas nacionales de salud, encontramos una disminución bastante grave en ese sentido. ¿A qué obedece esta disminución de las coberturas, esta disminución de los esquemas completos? Bueno, obviamente a que se dejan de aplicar vacunas por una razón o por otra. En el caso de la vacuna hexavalente, vamos a poner este primer ejemplo de las dosis utilizadas de vacuna hexavalente, vemos que en mayo
hubo una disminución alrededor del 48% de las dosis que se aplicaron en el año 2020 en comparación con lo que se venía aplicando, el promedio que se venía aplicando entre el año 2015 y el 2019. Una disminución muy similar a lo que pasó en Estados Unidos y lo que se reportó en Inglaterra. Los primeros meses todo el mundo se guardó en casa, dejaron de aplicarse vacunas, disminuyó la utilización de las mismas y posteriormente como que hay un repunte de las mismas y alcanzando casi la misma cantidad de vacunas que se venían aplicando en promedio en los anteriores años. Sin embargo, cuando sacamos el promedio del 2020 en comparación con el promedio de los años anteriores, encontramos una disminución del 26% de la aplicación de vacunas hexavalentes. Y esto obviamente nos lleva a que nuestros esquemas estén incompletos. Cuando tomamos la vacuna BCG, todos sabemos que en este momento hay escasez de vacuna BCG. Prácticamente no hay vacuna BCG desde hace ya varios meses. Y encontramos que en diciembre del 2019, en este reporte de la OMEVAC, teníamos coberturas con vacuna de BCG en niños menores de 1 año del 85%. Conforme fueron pasando los meses, estas coberturas bajaron prácticamente a la mitad y el reporte más reciente, que es de febrero de este año, del 2021, solamente tenemos una cobertura de 36% de niños menores de 1 año con aplicación de vacuna de BCG. Esto implica un problema sumamente importante, lo que vamos a hablar más adelante. Esta es una manera distinta de ver la misma información. Esta disminución prácticamente casi a la mitad de las coberturas que veníamos manejando en diciembre del 2019 versus febrero del 2021. Cuando hablamos de vacuna pentavalente, hexavalente, encontramos que en los menores de 1 año tienen que tener 3 dosis de vacuna y si comparamos las encuestas nacionales de salud versus los datos más recientes, encontramos una disminución de las 3 dosis que debe tener un niño menor de 1 año, de alrededor de un 70% que teníamos en el 2012 a alrededor de un 40-45% en febrero de este año. Si tomamos, y esto es lo más grave, ya los niños que tienen 1 año y medio que deben de recibir esa 4ª dosis, solamente alcanzamos una cobertura apenas arriba del 10% de estos niños. Nos estamos quedando bastante cortos con esa 4ª dosis de vacuna hexavalente en los niños de 18 meses. En el caso de la vacuna triple viral, sarampión, paperas y rubeola, encontramos también una disminución bastante grave y más que nada por lo que ocurrió el año pasado, los casos de sarampión que encontramos en el centro de la República el año pasado, de coberturas alrededor del 70% y estas coberturas que, como ya vimos, la Organización Mundial de Salud esperaba que para el año 2020 alcanzáramos prácticamente un 90-95% de cobertura, lo que iba a eliminar el sarampión y en vías de erradicación. Pues en este momento, hace unos días, tenemos, de acuerdo a los datos del OMEVAC, un 40% de coberturas de sarampión en niños de 1 a 2 años de edad. Las principales causas por las que uno pensaría que, bueno, la gente está guardada en casa, sí, eso es una de las principales causas. Sin embargo, otra de las causas es que no hay biológico disponible. Todos sabemos de la problemática en algún momento de vacuna de sarampión, de vacuna hexavalente, de vacuna BCG en este momento, y eso ha llevado, rotavirus, eso ha llevado a que disminuyan las coberturas. Y esto obedece a diferentes situaciones sociopolíticas, situaciones de la propia pandemia, y situaciones probablemente de mercadotecnia y de ciertas situaciones ahí relacionadas a lo mejor con la compra de la vacuna o con la no disponibilidad de la misma. Sabemos que somos un país eminentemente vacunador y por lo tanto el negar o que la persona, el cuidador, niegue la aplicación de la vacuna solamente cuenta por un 0.5%. No hay grupos antivacunas establecidos en nuestro país. Hay bastantes personas que alegan o comentan o dicen que las vacunas y lo que sea que digan. Sin embargo, eso no repercute en las coberturas vacunales. Es mucho más importante las cuestiones de logística, de no tener una vacuna disponible, más que las cuestiones culturales de nuestra población. Y luego llegamos a esto. Ya sabemos entonces que las coberturas están bajas. Ok, en el 2020 fue un caos con la vacunación y disminuyeron importantemente. Pero después encontramos esto, todas estas enfermedades prevenibles por vacunación, para las cuales hay una vacuna disponible en nuestro país. Vean las diferencias. Todas tienen una disminución, aquí falta un menos en el 55% de hepatitis B, pero prácticamente todas disminuyeron, ¿sí? Excepto sarampión.
que teníamos 20 casos en el 2019 y aumentó en el 2020 a 196 casos, por lo que ya comenté. Enfermedades como polio, difteria y rubiola congénita siguen sin reporte de casos. Sin embargo, vean que desde un 11%, hemófilos influenza, una disminución bastante limítrofe, marginal, hasta disminuciones del 98% en el caso, por ejemplo, de influenza. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué disminuyen los casos si está disminuyendo la cobertura? Esa es una de las preguntas. La otra, ¿por qué el sarampión aumentó? Esa es otra pregunta. Y la otra es, estas enfermedades para las cuales hay disponibles vacunas como varicela, meningococo y hepatitis A, también disminuyeron, sabiendo que tenemos coberturas bajas realmente para estas enfermedades, porque son vacunas que se manejan predominantemente en el medio privado, pero también bajaron y de manera sustancial. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, en parte aquí está la explicación. Las infecciones respiratorias agudas también bajaron, 42%. ¿A qué se debió esto? A que los niños están guardados en casa. No se transmiten los cuadros gripales, tampoco no se transmiten muchas de las enfermedades que son de transmisión persona a persona y necesitan una convivencia cercana, y por lo tanto hubo una disminución también de ellas. Pero vean este punto final, labio y paladar hendido también disminuyó un 35% la incidencia de casos nuevos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver labio y paladar hendido con pandemia, con disminución de cobertura? No tiene que ver nada. Uno de los sesgos de esta información es que probablemente gran parte de nuestra atención se ha derivado a hablar de coronavirus, a ver COVID, a estar dedicándonos a COVID, y por lo tanto muchas de las enfermedades que se tienen que reportar se dejan de reportar, ¿sí? O se pasan por alto. Y por eso también da la impresión de que disminuyó labio y paladar hendido, siendo que no hay ningún factor que se haya modificado para que disminuya esta enfermedad. Hablando particularmente, por ejemplo, de pertussis, sabemos que en los años 80, con el advenimiento de las vacunas y una cobertura alrededor del 63%, disminuyó una gran cantidad de casos. Después, en el año 2000, con coberturas cercanas al 100%, casi tocamos 0 casos en los siguientes años. Sin embargo, llega la introducción de nuevas maneras de diagnosticar tosferina a través de métodos moleculares mucho más sensibles para identificar a la bacteria, y por eso da una falsa imagen de que aumentaron los casos. No aumentaron los casos, los detectamos mejor. Y viendo los casos del 2018 y 2019, por mucho los menores de un año, en el caso de pertussis, siguen siendo el principal grupo afectado. Por lo tanto, eso deriva a que si ellos ya venían arrastrando los últimos años siendo el grupo más afectado, pues con estas disminuciones de cobertura van a seguir siendo y van a aumentar probablemente los casos. ¿Cuándo? Cuando empiecen a salir a la calle o empiecen a salir a las guarderías o las escuelas estos niños. Y si quitamos ese grupo de menores de un año, vean que los menores de 5 años son un grupo predominante, pero empiezan a figurar los adolescentes y los adultos jóvenes. En ellos, la vacuna que se debe manejar es la vacuna TDPA. En el caso de los adolescentes, pues para disminuir el riesgo de tosferina y que ellos no infecten a sus hermanos menores o a sus recién nacidos. Y en el caso de los adultos jóvenes, particularmente las mujeres, pues que al momento de que nazcan sus bebés tengan anticuerpos protectores de los mismos, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones? Hay varios modelos, varios ejemplos que hemos visto. Sarampión es uno de ellos. Ya sabíamos que en el 2019 sarampión ya venía arrastrando una gran cantidad de casos a nivel mundial. Las Américas ya tenían 2 picos en el 2018, 2019. Particularmente, hablando de sarampión, sabemos que lo teníamos casi eliminado, como comenté en la diapositiva inicial. Sin embargo, estos casos que se presentaban esporádicamente en los años 2000 eran casos importados, la mayoría de ellos, hasta que en el año 2020 pasa esto. Empieza una gran cantidad de casos, específicamente en la Ciudad de México, el Estado de México, unos pocos casos en Tabasco y Campeche, relacionados particularmente con el movimiento en cierto centro de readaptación social en el centro de la República. Sin embargo, la mayor cantidad de personas afectadas fueron menores de 4 años, y eso tiene que ver con esto. Solamente el 20% tenían la vacunación, el 80% no estaban vacunados, 11% de los cuales no eran elegibles, es decir, niños menores de 1 año que no habían recibido su primer dosis de vacuna de sarampión y por lo tanto no tenían vacuna y enfermaron.
Después el ejemplo de varicela es también muy demostrativo de lo que va a venir a pasar en los siguientes meses. Sabemos que varicela se presenta de manera cíclica, cada 2, 3 años se acumula una bolsa de susceptibles y ¡pum!, un brote, bolsa de susceptibles, ¡pum!, un brote. Sin embargo, desde que inició el programa de vacunación en guarderías, empezó a haber una disminución gradual de los casos de varicela. Sabemos que la varicela se presenta entre marzo y mayo, ahorita ya estamos entre marzo. Estamos a mediados de marzo y este es el principal pico de la varicela. Y sabemos también que la seroprevalencia de varicela, de acuerdo a la edad, encontramos que solamente el 40% de los niños de 1 a 5 años han estado en contacto con varicela, enfermado o teniendo infección subclínica o siendo vacunados. Cualquiera de las tres genera esta seroprevalencia. Y vemos que prácticamente a los 5 a 9 años aumenta el 70%, aumentando a los 10 a 14 años al 80%. ¿Qué va a pasar? Esta bolsa de susceptibles, que es alrededor del 60% de los niños de 1 a 4 años, si existe aislamiento y no hay contagio de estos niños y hay poca carga de la enfermedad, además de la aplicación de la vacuna, que lo pongo en interrogantes, puesto que no se ha aplicado una mayor cantidad de dosis de vacuna, lo que va a hacer es que esta gran proporción de susceptibles se va a trasladar a edades mayores y va a empezar a haber brotes. ¿En quiénes? En estos niños que van a tener una menor seroprevalencia contra varicela y por lo tanto van a ser susceptibles. Van a ir a la escuela, van a ir a la secundaria, van a ir a la guardería y va a empezar a haber brotes de varicela, ¿sí? Y otra enfermedad que no es muy frecuente, pero que también vean que en el caso de meningitis meningocócica en México en los últimos años había tenido un aumento gradual hasta reportar 47 casos en el 2019, principalmente en menores de 4 años, la mayor incidencia es en estos casos, y vean que en el 2018 todos estos estados eran los afectados y para el 2019 iba aumentando la cantidad de estados de la República que estaban teniendo casos de meningitis meningocócica. Entonces se preveía que para el 2020 iba a haber una mayor cantidad de casos de meningitis. ¿Qué pasó en el 2020? Solamente se reportaron 12 casos de meningitis meningocócica, pero pasó algo bastante, no sé si llamarlo sospechoso, vamos a dejarlo algo de repente ahí medio raro. ¿Cuál es la diferencia que vemos entre estas dos gráficas? Una es de la semana 41 del 2020, que abarca, es la semana epidemiológica 41, y vean que se reportaron en esta semana 41 44 casos nuevos en el estado de Guerrero. 44 casos nuevos solamente en el estado de Guerrero, ¿sí? Después, en la semana 53, que es prácticamente el 53, ¿sí?, que es la última semana de reporte del año del 2020, el estado de Guerrero reporta un caso acumulado, ¿sí? 43 casos de meningitis meningocócica que se habían reportado en la semana 41 en Guerrero desaparecieron. Entonces, eso nos lleva a pensar, por eso les decía que parecía algo raro esta información. Se las dejo a su consideración y con todo gusto lo podremos discutir en la sesión de preguntas y respuestas, pero es algo que pasa muy frecuentemente en algunas enfermedades. Bueno, ya comentamos que la disminución de las coberturas, por cualquiera que sea la causa, va a generar una acumulación de niños susceptibles. ¿Qué hacer? Las estrategias son: hay que seguir vacunando, hay que independizar al personal de vacunación y que no estén enrolados en el COVID. Hay que establecer logísticas de vacunación independientes al servicio de COVID e integrar la vacunación a otras actividades de prevención y control, además de articularla con otros ministerios como la Secretaría del Trabajo, la de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que poner en el discurso público y en el discurso de la Secretaría de Salud que sí, el COVID y las vacunas, ahorita es el auge de información en relación con la vacunación contra COVID. Sin embargo, no debemos de perder la información que tenemos acerca de la disminución de coberturas de todas las vacunas existentes en nuestro esquema de vacunación. Y además de que hablen de COVID, también que se acerquen a vacunar a los centros de salud, a las clínicas. Hay que mantener la vacunación intramural. Hay que estimular la vacunación extramural, algo que se hizo aquí en Nuevo León, la vacunación a través de drive-thru, la vacunación fuera de casa, ir a lo que está ocurriendo ahorita con la vacunación con COVID, en donde van a ciertos sitios a vacunarse. Eso hay que estimularlo también, no solamente para COVID, sino para otras vacunas, no perder oportunidades de vacunación. Y las diferentes estrategias que van implementándose, una de ellas es el rol de los médicos privados y el uso de esquemas acelerados. Y eso nos deriva a esto.
Esta es una de las estrategias que podemos utilizar para la vacunación. En algunos sitios funcionará muy bien, en otros no tanto. Eso ya depende de la dinámica y la logística de cada una de las instituciones, pero es una de las estrategias que se pueden utilizar. Y eso nos lleva a las 10 reglas de la vacunación, y estas hay que seguirlas al pie de la letra y principalmente en este momento que estamos teniendo coberturas bajas. 1. Cualquier vacuna puede aplicarse en el mismo momento. Todas las vacunas que estén pendientes se pueden aplicar prácticamente en el mismo momento. Uno pensará, oye, son muchas dosis, son muchas vacunas que estás inyectando y todo esto. Bueno, eso ya se estudió en Estados Unidos y la CIP ha tenido recomendaciones dependiendo del año que se trate. La más reciente en este estudio fue en el año 2013, en donde recomendan que pueden aplicar hasta 7 vacunas distintas en el mismo momento. Eso es ideal para evitar perder dosis y para evitar prolongar la aplicación de vacunas. A veces lo que hacemos es, aplícale 2 ahorita y aplícale 3 el siguiente mes, y ahí ya perdimos alguna oportunidad de vacunación. La siguiente, las vacunas vivas que no se aplican en el mismo momento deben de separarse más de 28 días. ¿Qué vacunas vivas? BCG, no hay ningún problema porque BCG se pone al nacimiento. Aunque ahorita no hay BCG y cuando tengamos disponible BCG vamos a tener que tomar la decisión de aplicarla en el mes que tengamos disponible dependiendo del niño. En el caso de las vacunas orales como rotavirus y Sabin, no aplica esta regla. Sin embargo, ya sabemos que Sabin no hay disponible ya en México, puesto que ya migramos a la vacuna parenteral contra poliomielitis. Las únicas que aplicaría esta regla sería triple viral, MMR o SRP y varicela. Estas vacunas se aplican al año de vida. O las aplicas en el mismo momento o te tardas 28 días entre una dosis y otra. Aplica también fiebre amarilla, pero no es el caso de nuestros pacientes. Todas las demás vacunas que apliques, triple viral con neumococo, influenza, todas las que toquen esa edad, se pueden aplicar independientemente del tiempo que corra. Las vacunas inactivadas, que esta es la regla que les comentaba, se pueden aplicar en cualquier momento entre una y otra. Es decir, si vienes ahorita o va el niño ahorita al consultorio y tengo vacuna hexavalente y se la pongo, pero no tengo vacuna de neumococo, aplica el hexavalente, y si mañana tengo neumococo, que mañana venga a aplicarse neumococo, o en una semana, o en 2 semanas, o en el momento. Es indistinto el tiempo que pierdas entre una vacuna y otra. Este tipo de reglas, cuando no se siguen, es lo que lleva a que perdamos oportunidades de vacunación, y a veces los centros de vacunación bien establecidos en las instituciones de salud, a lo que nos llevan es a que estas falsas contraindicaciones de vacunación nos llevan a que no se apliquen las vacunas en el momento que se acercan los pacientes al módulo. Es decir, el resumen es, 2 vacunas inactivadas o muertas se pueden aplicar con cualquiera, en cualquier momento. Vacunas inactivadas en conjunto con vacunas atenuadas vivas, que serían triple viral y varicela, se aplican en cualquier momento, no hay ningún problema. Solamente las vacunas atenuadas vivas, que como ya comenté es triple viral y varicela, se debe de aplicar en el mismo momento o con 4 semanas de separación. La cuarta regla es una de las principales reglas que tenemos que seguir en este momento. La dosis de la misma vacuna deben de separarse por intervalos mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva a la utilización de esquemas tempranos y acelerados. Los esquemas acelerados consisten en obtener la máxima protección en el menor tiempo posible, genera una protección comparable con el esquema original sin una mayor cantidad de efectos adversos, la duración de la protección es similar y se utilizó inicialmente en vacunación del viajero. Las desventajas es que a veces es difícil entender la logística de cómo hacer los esquemas acelerados. ¿Qué quiere decir el esquema acelerado? Las vacunas que se han pasado, aplicarlas en el menor tiempo posible, con el menor intervalo posible entre una dosis y otra del mismo biológico, ¿sí? Ejemplos de esto es desde hace muchos años tenemos este ejemplo prototipo con vacuna de hepatitis B, en donde como eran viajeros de último minuto y les obligaban a tener la vacuna de hepatitis B y no podían esperar 6 meses, que es el esquema original, probaron esquemas que duraban 3 semanas, 0,7, y encontraron al final en los 3 esquemas que utilizaban, la seroprotección era similar si se utilizaba el esquema 0, 7 y 21 días versus 0, 1 y 6 meses. Eso también se ha hecho en otras vacunas. En el caso de la vacuna hexavalente que tenemos disponible en el sector salud y en el medio privado, se ha hecho también ese esquema y se ha demostrado que la vacunación a las 6, 10 y 14 semanas, este estudio que se hizo en Sudáfrica, es igual o genera una seroconversión, seroprotección idéntica que el esquema que utilizamos en Latinoamérica de 2, 4 y 6 meses. Es decir, podemos utilizar y debemos de utilizar esquemas acelerados.
recomendados. No hay nada nuevo en esto. En el manual de vacunación de la Secretaría de Salud viene el intervalo mínimo para la siguiente dosis dependiendo de la vacuna que se utilice. Como regla general son 4 semanas. Con algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de vacuna, la tercera dosis, perdón, de hepatitis B tendríamos que dejar pasar idealmente 8 semanas, 2 meses. En el caso de, nos venimos acá, de vacuna de varicela, entre una dosis y otra deberíamos de dejar pasar mínimo 3 meses y así en otras vacunas. Este es un ejemplo sencillo con vacuna de DPT, difteria, tosferina, tétano. Dependiendo de la edad del paciente, 1 a 4 años, 4 a 7 o mayor de 7, la vacuna que se utiliza es distinta, como ya sabemos. La primera dosis, si no tienes ninguna dosis, la primera dosis tan temprano como sea posible, la segunda a los 4 semanas después, la tercera al menos 6 meses después de la segunda dosis y así sucesivamente dependiendo de la edad del paciente. La quinta regla es que todas las vacunas tienen una edad mínima, pero la excepción a esta regla son vacunas de BCG, hepatitis B y rabia que se pueden poner prácticamente desde el nacimiento. Todas las demás vacunas, la edad mínima prácticamente son 6 semanas. Fuera de las 3 que ya comenté, todas las demás se pueden poner tan tempranamente como 6 semanas, algo que ya hicimos en otras situaciones. Y hay otras vacunas como vacuna de varicela a los 12 meses, vacuna triple viral a los 12 meses, vacuna contra meningococo a los 9 meses y cada una tiene su edad mínima de aplicación. Aquí lo importante es señalar, si se aplica por debajo de esa edad mínima, esa dosis no debe contar. Y eso aplicaría principalmente para la vacuna de sarampión. La edad mínima que se puede aplicar la primera dosis de sarampión es a los 12 meses. Si yo aplicara por alguna situación epidemiológica una dosis antes del año de vida, esa dosis no cuenta y tengo que aplicar de cualquier manera los 12 meses. Esto es bien importante recalcarlo porque estamos ante la inminencia de un probable brote de sarampión como ocurrió el año pasado. Si ocurriera eso, tendríamos que vacunar a nuestros niños a partir de los 6 meses de edad, pero esa dosis no contaría. No iniciar un esquema si el intervalo recomendado se excedió. Si ya el niño se aplicó 2 dosis de hexavalente y se le olvidó la tercera dosis o no se aplicó y ya tiene más de un año, ¿qué hay que hacer? Aplicar la tercera dosis. No se reinician los esquemas de vacunación. Las vacunas similares de fabricantes distintos generalmente son intercambiables, aunque en muchos de estos no hay estudios para documentar eso. La idea es de que, oye, se acabó esta marca de esta vacuna y nada más tengo esta otra marca, ok, continúale con esa otra marca. Es la recomendación. Lo ideal es que acabes la vacunación con la misma marca. Sin embargo, si se presentara esa situación, pues puedes utilizar otra marca de la misma vacuna. Si el paciente ya padeció la enfermedad o ha recibido la vacuna, es muy frecuente que no recuerden la mamá, no recuerdo, doctor, si ya le aplicó la vacuna o no se la ha aplicado. Híjole, se la aplicamos, no pasa nada si le aplican la dosis al no recordar o al ya haber padecido la enfermedad. Hay enfermedades, por ejemplo, varicela, si ya padeció varicela y el niño tenía más de un año, pues ya no hay necesidad de aplicar la vacuna varicela. Pero si tenía menos de un año, es importante que apliquemos la vacuna varicela. Ya habíamos comentado las vacunas vivas atenuadas, mejor dicho, que son triple viral y varicela, en relación con la administración de productos sanguíneos que contengan anticuerpos, particularmente inmunoglobulina intravenosa y transfusiones sanguíneas. Hay que recordar que estos son los 2 principales que se utilizan en niños pequeños o niños que por alguna razón tuvieron que recibir esto, enfermedad de Kawasaki o el PIMS, que en este momento ha cobrado bastante importancia con el coronavirus. Es muy probable que reciban gamaglobulina, dosis hasta 2 gramos, y estas 2 vacunas, triple viral y varicela, tendrían que diferirse alrededor de 10 a 11 meses, dependiendo la dosis que recibieron del biológico en cuestión. ¿Esto por qué? Porque esta transfusión de anticuerpos que vienen contenida en la gamma globulina intravenosa o en la transfusión sanguínea bloquean la actividad de las vacunas. No producen mayor efectos adversos, no producen ningún problema en relación con reactogenicidad. Sin embargo, las vacunas no van a ser adecuadamente inmunogénicas. Ese es el problema y por eso los periodos de espera. Las vacunas vivas pueden usarse en contactos de embarazadas y personas inmunocomprometidas. Por ejemplo, Sabin es una vacuna que tenía ahí bastante controversia, sin embargo, ya no tenemos disponible en México, por lo tanto ya no hay necesidad de
de pensar en eso. Y ya prácticamente para terminar, podemos comentar que hay que actualizar los esquemas, hay que utilizar estas reglas disponibles de vacunación, principalmente la vacunación con esquemas acelerados y considerando todas estas reglas que son relativamente sencillas, pero que a veces olvidamos por qué seguirlas o qué hacer en caso de que tengamos un paciente con un esquema retrasado, un esquema que no ha iniciado. Esta es una propuesta de vacunación aquí en nuestra ciudad que establecimos el año pasado. ¿Se acuerdan? La presenté también en la sesión acá del colegio, pero del año pasado, en febrero. Y este esquema de vacunación pues contempla prácticamente todas las vacunas que están disponibles en nuestra cartilla y adjunta algunas vacunas que no están disponibles en nuestra cartilla y establece los mejores momentos de la aplicación de las dosis, como por ejemplo hepatitis A, varicela, meningococo. Otras vacunas, por ejemplo, una cuarta dosis de neumococo conjugada sería recomendable a los 6 meses. La vacuna influenza ya sabemos las 2 dosis, la vacuna celular, tetravalente idealmente, aunque en este momento hay algo de escasez de la misma, a los 4 años, y eventualmente cuando lleguen a los 9 años los niños en ambos géneros, recibir la vacuna de VPH. No olvidar también lo que ya comentamos, la vacuna de TDPA y la vacuna de dengue, que tiene sus asegúnes y eso es un tema bastante bueno para discutir a lo mejor en algún otro sitio, en alguna otra mesa. Sin embargo, es importante que tengamos considerado que dengue se puede aplicar a partir de los 9 años, solamente, solamente en personas que ya hayan estado en contacto con el virus del dengue, que ya hayan estado infectados por dengue. Sin embargo, queda todavía un poco de discusión la aplicación de la misma. ¿Qué pasa teniendo coberturas adecuadas? Arriba del 95%. Esto, las personas vacunadas y que son inmunes por la aplicación de la vacuna, pues no van a ser infectadas, y las personas, las de color azul, que no han recibido la vacuna, se benefician de manera indirecta de las personas vacunadas. Esto es la inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, como le queramos decir, y eso depende, como les comentaba en las primeras 2 diapositivas, depende de ese número que es el R0. Para sarampión necesitamos estar acá, ¿sí? Para tosferina necesitamos estar acá en el 95% o más, ¿sí? Para coronavirus, para influenza, probablemente estemos acá alrededor del 75, 80%. Vamos a tener un muy buen beneficio en relación a inmunidad de grupo para controlar las enfermedades. Entonces, dependiendo de ese R0, disminuimos la transmisión en la comunidad del agente patógeno y, por lo tanto, disminuyen los casos de enfermedades en el resto de la población. Eso depende de la cantidad de personas que infecta cada persona enferma y de las coberturas vacunales. Entonces, lo que está en nuestras manos es aumentar nuestras coberturas vacunales. Y ya finalmente, la agenda de inmunización del 2030 de la Organización Mundial de la Salud establecía todas estas metas. Hay metas que están directamente relacionadas en nuestro país, por ejemplo, la erradicación de la poliomielitis. Para el año 2023 ya se planeaba que se erradique la poliomielitis, tanto los poliovirus salvajes, se establecía que para el 2020, pero ya vimos que no se consiguió, siendo 2 países, Afganistán y Pakistán, que todavía tienen polio salvaje, y acabar con los virus circulantes de polio relacionados con la vacuna. Esa es la indicación por la que se quitó la vacuna Sabin de nuestro país, porque la Sabin es virus atenuado que sigue circulando, es un virus vacunal, pero sigue circulando en el drenaje y en donde se van todas las evacuaciones de los niños vacunados, y por lo tanto la idea es quitar vacuna Sabin, y por eso se retiró en este año pasado. A ver si pudiéramos alcanzar la erradicación de la polio para el 2023. El tétano neonatal, la idea era erradicar en muchos de los países para el año 2015. Nosotros ya más o menos teníamos ahí alcanzada la meta, pero con la novedad de que en el 2019 y 2020 hubo un caso de tétano neonatal en nuestro país, y pues dio al traste con esta meta que teníamos. La eliminación de sarampión y rubiola, la misma situación. Para el 2020 esperábamos eliminar el sarampión, no se consiguió. Eliminar la rubiola parece ser que está en vías, al menos la rubiola congénita. Y posteriormente, con los aumentos de cobertura, poder eliminar y eventualmente erradicar. En el caso de cólera aplica algo similar, que no es el caso acá de nuestro país, y la eliminación de hepatitis virales, particularmente la hepatitis B. Otros de las metas era la eliminación de enfermedades transmitidas por vectores, que en nuestro país no es tan importante como en otras regiones. La eliminación de fiebre amarilla, la misma situación. La eliminación de epidemias de meningitis.
Y vean, esta es una meta para el 2030, eliminar epidemias de meningitis. Acabamos de tener en el 2020 en nuestro país 44 casos en un estado de la República que desaparecieron. Entonces, se los dejo a su consideración, para no hablar más sobre el tema. Pero la idea es que se eliminen estas epidemias de meningitis para el 2030. Sabemos que hay otras regiones geográficas que tienen un problema mucho más severo que el que tenemos nosotros en nuestro país, como los árabes o el África subsahariana. Sin embargo, nuestro país no está exento de presentar estas situaciones. La disminución de la gripe estacional, no hay una meta específica porque pues eso es bien variable, la presentación de estos brotes y de la incidencia de esta gripe. Y ninguna muerte a causa de rabia transmitida por perros para el 2030, que en nuestro caso, en nuestro país, esa meta la estamos alcanzando. Y finalmente, ya para terminar, un par de láminas para concluir. Estamos viviendo una situación epidemiológica como nunca la ha vivido nuestra generación. La epidemia que tuvimos, la pandemia que tuvimos en el 2009 por influenza, no es para nada lo que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, nuestra cultura de vacunación en nuestro país ha llevado a que erradiquemos, eliminemos y haya una disminución importante de una gran cantidad de enfermedades prevenibles por vacunación y la prevención de las complicaciones y muertes de las mismas. Esta cultura de la vacunación, todo este esfuerzo que hemos generado en el transcurso de muchas generaciones, se encuentra en riesgo debido a la problemática relacionada con la pandemia. Mucha de esta problemática está en función de falta de información, falta de información en la población y falta de información en nosotros los médicos de cómo ajustar estos esquemas de vacunación, cómo actualizarlos. Entonces, en la población debemos de darle la información que les estoy compartiendo. Nosotros los médicos nos tenemos que capacitar en relación con eso mismo. Y estamos todavía en tiempo de poder prevenir brotes o la reemergencia de enfermedades prevenidas por vacunación. Recordemos, en nuestro estado ya se están abriendo las guarderías, ya están empezando a llevar a los niños a las guarderías. Si no tienen sus esquemas completos y llega un niño con alguna enfermedad a prevenir por vacunación, va a ser un caos, ¿sí? Y va a presentarse un problema sumamente grave. Cuando abran las escuelas en otros estados de la República del Sur, que ya están en semáforo verde, están abriendo también algunas escuelas. Si los niños no tienen sus esquemas de vacunación, pues lo que van a ocurrir son brotes, y eso nos va a llevar a una problemática bastante importante. Ya sabemos el problema, ya sabemos cuáles son las áreas de oportunidad, ya sabemos dónde tenemos que trabajar y nosotros mismos ya tenemos las respuestas y tenemos las estrategias para salir adelante. Y gracias. Doctor, pues ha sido una plática con muchos conceptos muy importantes y consejos que debemos de mantener en mente para aplicarlos en nuestra práctica profesional. La inmunidad de los niños siempre es mejor prevenir que lamentar. Y bueno, muy seguro que esto ha despertado algunas inquietudes entre la audiencia. Voy a ceder el micrófono al doctor Ismael Piedra, quien va a conducir la sección de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Piedra. Buenas noches a todos. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, quisiera invitarlos a seguir a las redes sociales del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Ahí pueden ver en su pantalla cuáles son las direcciones en Facebook, en Instagram. Y también quiero recordarles que esta plática y todas las anteriores que hemos tenido como sesiones académicas están disponibles en nuestro canal de YouTube, Soy Pediatra. Así que los invitamos a que nos sigan a través de estos medios. Y bien, doctor César, están preguntando que en el esquema público se aplican 2 dosis de vacuna pentavalente antes del año. ¿Qué piensa usted de la dosis a los 6 meses? No, en el esquema público, en el esquema nacional de vacunación, las dosis que se recomiendan son 3 dosis, a los 2, 4 y 6 meses.
Anteriormente, y en muchas cartillas todavía aparece pentavalente como tal. Sin embargo, hay que recordar que ahorita ya migramos a vacuna hexavalente, se adjuntó la vacuna de hepatitis B a esta vacuna pentavalente y por lo tanto ya son hexavalentes la que tenemos disponible. En relación de esas 2 dosis y que a los 6 meses no, probablemente sea neumococo a lo que se refieren, que es la que sí está solamente a los 2 y a los 4 meses, siendo que se debiera, la recomendación general o la recomendación más precisa es poder aplicar esa tercera dosis a los 6 meses. Esa sería la recomendación. En el caso hexavalente, la recomendación es la misma que aparece en el Esquema Nacional de Salud de vacunación, 2, 4 y 6 meses. Bien, la siguiente pregunta, doctor, es algo complicada, me imagino, pero la voy a hacer. Dice aquí, ¿usted sabe si tenemos alguna fecha probable para tener disponible la vacuna de BCG? Sí, es una pregunta complicada. No, la respuesta es no. Hemos platicado en otros foros y con personas que están muy allegadas al Sistema Nacional de Salud en relación con esa, buscando una respuesta un poquito más precisa y no existe. No sabemos para cuándo va a llegar, no hay tiempo para cuándo vaya a llegar vacuna de BCG. Lo que tenemos que hacer en este momento es esperar la vacunación. No hay ningún sustituto, no hay nada que podamos hacer en cuanto a la no aplicación de la vacuna BCG. Se comenta la aplicación de PPDs y todo, eso es una situación, pero eso es lo único que nos va a decir, no nos va a proteger el PPD, solamente nos va a decir en qué momento el paciente se infecta. Entonces el PPD no sustituye a la BCG, tendríamos que esperar la vacuna de BCG al momento que llegue. Pero sí, no tenemos desafortunadamente, Ismael, un momento, un tiempo para que llegue a nuestro país. La siguiente pregunta está haciendo un contexto de los neonatos que en algunas ocasiones requieren una transfusión y cuando egresan de la unidad de terapia neonatal a veces no los quieren vacunar porque tienen este antecedente de haber sido transfundidos. ¿Alguna recomendación para estos casos? Sí, claro. Esa es una muy buena pregunta y genera mucha duda cuando se presenta la situación. Los neonatos, si recibieron transfusión, gamaglobulina, cualquier producto sanguíneo o derivado que tenga anticuerpos, se pueden aplicar todas las vacunas. Hay que recordar que las vacunas con las que va a interferir solamente son 2 y se aplican al año de vida, que es triple viral, sarampión, papera, rubiola y varicela. ¿Sí? Son las únicas 2 que pueden interferir con esto. Entonces, un neonato, al momento de nacer, que se aplica a alguno de estos biológicos, debe dejar pasar mínimo, dependiendo de la dosis que reciba, si recibió dosis de 400 miligramos por kilo, debe dejar pasar 3 a 5 o a 6 meses. Si recibió una dosis muy alta de 2 gramos por kilo, debería dejar pasar entre 10 y 11 meses. Sin embargo, si dejamos pasar, en el peor de los casos, el periodo más largo de tiempo, pues al año de edad ya se pueden aplicar las vacunas. La otra vacuna que es de virus atenuado, que es rotavirus, al ser una vacuna de vía oral, esa no interfiere la gamma globulina ni los productos sanguíneos con la aplicación de la misma. Se puede aplicar sin ningún problema y todo el resto de las vacunas se pueden y se deben de aplicar en tiempo y forma que corresponda. Bien, la siguiente pregunta hablan de situaciones donde a los niños menores de 1 año les da varicela. Ya que les dio varicela antes del año, como quiera se tendría que vacunar al año de edad. Sí, lo que comentábamos en un inicio, ¿se acuerdan que en un área de diapositivas comenté que hay un periodo mínimo para aplicar ciertas vacunas? Triple viral y varicela es al año de edad. Si se aplicaran por alguna razón esas vacunas antes del año, no cuenta como si se hubiera aplicado vacuna, no cuenta como dosis. Bueno, eso es aplicando vacunas. Padeciendo la enfermedad es la misma situación. Si el niño tiene menos de 1 año y padeció varicela, al llegar al año se debe aplicar la vacuna de varicela. Eso aplica también para sarampión. Si padeció sarampión antes del año, al llegar al año se debe aplicar vacuna de sarampión. ¿Por qué es esta situación? Porque los anticuerpos maternos pueden bloquear, las vacunas o pueden generar un bloqueo de la enfermedad del virus salvaje al momento de producir la enfermedad natural, la infección natural, y eso hace que no haya una inmunidad adecuada. Por eso requiere de cualquier manera que se aplique la vacuna contra varicela y contra sarampión, contra triple viral y varicela al año de edad. Bien, la siguiente pregunta habla de la vacuna de meningococo. La vacuna de meningococo, dice aquí una colega que en algunos centros recomiendan poner 2 dosis de vacuna contra meningococo en menores de 2 años, pero en otros centros recomiendan una sola dosis. ¿Cuál sería su recomendación?
La vacuna de meningococo que tenemos, la única que tenemos disponible en México, que es la vacuna tetravalente contra meningococo, contra los serogrupos A, C, W e Y, es una vacuna conjugada y se debe aplicar desde los 9 meses. La primera dosis debe ser a los 9 meses y la segunda dosis debe ser a los 12 meses. Si no se pudo aplicar la vacuna en el primer año, lo que se dice es que después del primer año y particularmente después de los 2 años, se puede aplicar una sola dosis. Y de repente existe el tema de que, oye, pues si son 2 dosis antes de los 2 años y una dosis después, pues me espero los 2 años y le aplico una sola dosis. Acuérdense la gráfica que les mostré de la incidencia de casos de meningococo en México. La mayor incidencia de los casos son en menores de 4 años, particularmente en menores de 2 años. Si tú te esperas hasta los 2 años a aplicar, ya te aventaste 2 años con este niño sin protección contra meningococo, que es el momento en que tiene una mayor incidencia de la enfermedad. Entonces, mi recomendación, al igual que la recomendación del fabricante de la vacuna, es a los 9 meses y a los 12 meses la aplicación de meningococo. Bien, voy a unir en esta pregunta 2 preguntas que estamos viendo aquí en la transmisión, donde hacen énfasis a que la vacuna de varicela o la vacuna de triple viral se puso al año, pero ya no se puso a los siguientes y el paciente ya es adolescente, tiene 16 o 14 años. ¿Cómo proceder en esta situación? Sí, en este caso, una de las reglas también de la vacunación, acuérdense que no se reinician los esquemas. Si tú le aplicaste una dosis de vacuna de sarampión en algún momento, debe de recibir en algún momento de su vida una segunda dosis. Es decir, todas las personas debemos de tener 2 dosis de vacunas de sarampión, mayores de 1 año obviamente, debemos de tener 2 dosis, seamos niños, adultos, adolescentes. La misma situación para varicela, ¿sí? En el caso de la vacuna triple viral, donde viene contenida sarampión, se ha recomendado una tercera dosis de la vacuna triple viral, pero no para proteger contra sarampión, sino para proteger contra parotiditis, porque se vio hace unos años que empezaron a haber brotes de parotiditis en algunas escuelas o en algunos centros de trabajo, en adultos jóvenes, 20 años, 20 y tantos años, y se vio que más o menos a esa edad caían los anticuerpos contra parotiditis con 2 dosis de triple viral. Entonces, por eso en algunas instancias se ha recomendado una tercera dosis de vacuna de triple viral, pero por la porción de parotiditis para disminuir el riesgo de esos brotes. Sin embargo, respondiendo específicamente a la pregunta, necesitamos 2 dosis de varicela o 2 dosis de sarampión. Idealmente en los tiempos convenidos, si se ponen y se dilata demasiado tiempo, que se aplique una segunda dosis y con eso debe ser suficiente. Bien, tenemos situaciones de aplicación de vacunas en condiciones poco comunes, por ejemplo, pacientes que han tenido quimioterapia o pacientes que han tenido Kawasaki. Sí. Los esquemas se interrumpen mientras el paciente se recupera y pues entendimos, por lo que he explicado, que los esquemas no se reinician. Entonces, prácticamente, para validar la información, estos niños tendrían que continuar en donde se quedaron. Sí, como regla general sí, pero tiene sus particularidades, ahí les va. En el caso, por ejemplo, de niños con quimioterapia, niños con algún tipo de cáncer y tienen quimioterapia y se trunca el esquema, la inmunogenicidad que generó hasta ese momento, a lo mejor con la quimioterapia va a variar, esas células de memoria van a estar variando los siguientes años mientras recibe quimioterapia, pero esas células de memoria van a persistir. Y una vez que se reinicia el esquema donde se quedó trunco, es donde las células de memoria se vuelven a estimular y vuelve a generar anticuerpos. Entonces, como regla general, se continúan los esquemas. La excepción sería en el caso de niños trasplantados. En el caso de niños que son trasplantados, particularmente trasplante de médula ósea, en muchos de ellos se recomienda ciertas vacunas volverlas a aplicar. ¿Por qué? Porque probablemente el trasplante, al igual que la quimioterapia inmunosupresora que se recibe, los medicamentos inmunosupresores que se reciben para el trasplante, hace que probablemente la inmunogenicidad previa que tenía no sea tan buena. Entonces, en algunos de ellos hay esquemas especiales adaptados para niños trasplantados, pero son situaciones especiales en donde tendríamos que valorar el caso individualmente, pero como regla general, tendríamos que aplicar nuevamente vacunas en los niños trasplantados, ¿sí? En los niños que reciben gamma globulina, por ejemplo, Kawasaki, todos estos, en estos niños no se interrumpen en el esquema de vacunación. Si salió de Kawasaki el día de hoy y mañana ya hay vacuna disponible o está pendiente la vacuna de neumococo, se aplica la vacuna de neumococo sin ningún problema. Si está pendiente la triple viral o la varicela y tuvo Kawasaki y le administraron gamma globulina, dejen pasar 10 a 11 meses para aplicar estas vacunas. ¿Qué pasa si las aplico antes? Nada.
pero nada, no va a pasar nada, no va a haber inmunogenicidad de las vacunas. Es como no aplicarle nada al paciente, entonces no va a tener ninguna protección, entonces mejor dejar pasar ese tiempo para que haya respuesta a las vacunas. Y bien, y la última pregunta que vamos a compartir es, ¿qué opina usted sobre el paciente que se pone hepatitis al nacer, luego posteriormente le toca la hexavalente a los 2, 4 y 6 meses y en este caso estaría recibiendo una dosis extra de hepatitis? ¿Alguna opinión? Sí, esto es algo que hemos platicado cuando empezó a liberarse la vacuna hexavalente, y una de las principales situaciones era, oye, si aplico tantas dosis de hepatitis, ¿puede haber alguna reacción adversa, mayor reacción, algún problema por ese aumento? Y los estudios demostraron que no se presenta nada. Entonces, una de las situaciones era, pues vamos a quitar la vacuna de hepatitis B al nacimiento, porque ya se la estoy aplicando con la hexavalente. Sin embargo, recordemos que la vacuna de hepatitis B al nacimiento, el propósito es los niños que nacen y cuyas madres pudieran estar infectadas de hepatitis B sin que nos demos cuenta porque no le hicimos estudios o la mamá no tiene síntomas y aplicamos esta vacuna en las primeras 12, 24 horas, ese es el máximo beneficio de la vacuna de hepatitis B al nacimiento, y ese beneficio está de que si yo no sé que la mamá está positiva, voy a proteger al niño para evitar que se contagie, que se infecte por hepatitis B y que desarrolle hepatitis B crónica. Entonces la vacunación del nacimiento tiene que seguir, es imperativo que siga, y si aplicamos subsecuentemente a los 2, 4, 6 meses y después incluso al año y medio, vacuna de hepatitis B es otra dosis que aplicamos con la hexavalente, no pasa nada, no hay aumento de reacción adversa, no hay aumento, nada. Todo se ha demostrado que es correcto. Pues bien, doctor Martínez Longoria, ha sido una plática muy, muy ilustrativa. Es segurísimo que todos estos conceptos y consejos que nos ha brindado pues van a ser de mucha utilidad en la práctica privada. Pues a nombre del Colegio de Pediatría de Nuevo León, queremos agradecerle y reconocerle su participación con esta brillantísima ponencia en el programa de educación médica continua, y pues le agradecemos mucho, doctor, que haya aceptado estar aquí con nosotros. Nuevamente quiero agradecer a Sanofi Pasteur la colaboración para la realización de esta sesión, y les recuerdo que en este año llevaremos a cabo nuestro Congreso Internacional de Pediatría de Monterrey, pero la fecha, que tradicionalmente es en julio, acuérdense que lo hemos cambiado para los días 16, 17 y 18 de septiembre. Sigan, por favor, nuestras redes sociales, que ya se las mencionó el doctor Ismael Piedra, para que tengan mayor información al respecto. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches.